Mis amados, un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia es un grupo de creyentes separados por Dios, no por méritos personales, sino absolutamente por la gracia que Dios derramó en tu vida y en la mía. Un favor inmerecido de parte de Dios, un regalo extraordinario que no tenemos manera de recibir si no es a través de su palabra, si no es a través de la obra redentora de Cristo, de esa justificación gratuita. Y somos un remanente, un grupo de personas, un pequeño grupo a nivel mundial, pero que permanentemente a través de todas las edades, Dios en esa fidelidad, Él se ha encargado de que su palabra sea enseñada y nos ha dado el privilegio y el honor de creer, también por gracia. Entonces, qué importante, mis amados, que nosotros sepamos que somos de este grupo, y si no te percibes dentro de este grupo, pues arrepiéntete el día de hoy, dile al Señor que esclarezca tu corazón, que elimine todas aquellas cosas que están obstruyendo esta gran oportunidad que el Señor nos da a través del Evangelio y a través de la obra de Jesucristo en la cruz, y pertenecer a este remanente maravilloso. Y el objetivo es que entendamos que todo remanente escogido siempre ha sido por gracia. La salvación, mis amados, no es por obras. Ninguno de nosotros puede alcanzar salvación por sí mismo. Nadie de nosotros es bueno. Dice la Biblia que no hay bueno ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Por mucho que tú digas, no, es que yo paso tiempo orando, paso tiempo exponiéndome a la palabra, paso tiempo compartiendo la palabra o cantándole a Dios o discipulándome y haciendo, viendo lo de Timoteo y viendo lo de Romanos. Qué bueno. Esto simplemente es como la sal que preserva tu vida, la conserva. Porque de otra manera, si no hacemos esto, por lo menos a título personal, pues te corrompes fácilmente. Te vas por el camino inadecuado. Tu carne, tus pensamientos, tus ojos, los deseos, la vanagloria de este mundo te atraen, te seducen, te convencen y rápidamente empiezas a caminar por donde caminaste perdido durante muchos años de tu vida. Pero la palabra de Dios promete, si nosotros nos resguardamos en el nombre de Cristo y en su palabra, vamos a estar seguros y vamos a ser guardados por Él de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Por eso, mis amados, este es un anhelo personal y es un anhelo que yo espero que también a título personal, valga la redundancia, en tu persona tengas este mismo anhelo que el Señor quiere depositar en ti todos los días de tu vida. Todos los días de nuestra vida debemos de levantarnos nosotros reconociendo que abrimos los ojos por su gracia, que respiramos por su gracia, que estamos aquí por su gracia, que tenemos familia, que tenemos un techo, que tenemos alimentos, inclusive que algunos, Dios nos ha dado el privilegio de poder escoger qué vamos a comer. Si tacos o chilaquiles o hamburguesas o pizzas o ensalada o pollo o carne, no sé, es un privilegio que mucha gente no tiene. Y es parte de las bendiciones que Dios quiere otorgarnos. Dice la Biblia que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 11. Digo pues, los primeros 10 versículos del 1 al 10 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme?
Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Mis amados, si tú lees estos versículos, por lo menos a mí me pasó, dije, chispas, ¿y de esto qué voy a enseñar? Que no entiendo ni papa, así. Cuando los leo digo, wow, ¿qué voy a enseñar? Y fíjense que procuro, sí escucho la predicación regularmente no siempre, pero regularmente la escucho, pero procuro hacerlo después de que tú te expongas a la palabra te va a exponer a ti y se va a revelar a título personal. Y también cada congregación, aunque seamos familias, semillas varias, cada congregación tiene su esencia, tiene su grado de madurez, tiene su característica muy individual. Y yo sé que a pesar de estar viendo los mismos versículos que estamos viendo en diferentes familias semillas, sin salirnos del contexto, las aplicaciones prácticas pueden ser a viva voz y en lo más profundo de nuestro corazón, vida para nosotros, los de Familia Semillas San Mateo. Por esa razón yo procuro que Dios muestre a mi corazón, muestre mi vida lo que realmente Él tiene para mi vida y para la vida de ustedes, que es donde yo tengo que entregar cuentas y donde yo tengo que responder, porque somos responsables. No es un puesto el que yo tengo, es una responsabilidad y sí un privilegio. Imagínense qué privilegio que una persona muerta en sus delitos y pecados y corrompido hasta lo más profundo de sus huesos, el Señor en un acto de gracia y misericordia primeramente me haya perdonado, me haya permitido que me arrepienta, me haya lavado con su sangre y me permita predicar el Evangelio de la gracia. ¡Wow! No me la acabo. Y en conclusión, mis amados, se los he dicho anteriormente, lo que vean que yo haga, por lo menos hasta el día de hoy, y que Dios me ayude a que así sea siempre, es por gratitud. No anhelo ningún aplauso de nadie, simplemente anhelo el reconocimiento de Dios, pero no un reconocimiento por brillar, sino, Señor, no tengo con qué pagarte. Todo lo que hiciste, sigues haciendo y harás por mí. Esa es la esencia de un evangelio donde por la gracia de Dios se va fertilizando en un corazón duro, descompuesto, y Dios empieza a sanar cada uno de los tejidos, de las venas, de las células que componen ese corazón. Y no me refiero al órgano como tal, sino se refiere a la esencia espiritual de cada persona. Y las va componiendo y las va restaurando y te va permitiendo ver la vida con los mismos ojos. Digo, todavía me faltan 1000 años, ¿no? No los voy a vivir, o sea, nunca los voy a alcanzar a ver hasta que estemos con Él. Pero que vayas viendo las cosas como Dios las ve.
de acuerdo al pequeño entendimiento que Dios me va dando. Pero lo mismo hace contigo. Esto no es específico para alguna persona. En esta vida, mis amados, como remanentes sufrimos persecución, sufrimos burla, sufrimos rechazo. Cuesta muchas veces poner en práctica el Evangelio. A pesar de mí, primeramente, que soy la primera lucha con la que el Evangelio tiene que luchar, si me valen esa redundancia, y las luchas externas que a veces los peores enemigos pueden estar en casa. Matrimonios que están disolviéndose, hijos extremadamente rebeldes que no respetan a sus padres, esposos duros que maltratan a la mujer y no la tratan como a vaso frágil y no la reconocen, no la cuidan como Cristo sí cuida a la iglesia. Mujeres que no respetan a sus maridos y que los tratan como una piltrafa y no reconocen que esto no es agradable delante de los ojos de Dios, porque es como si la novia que somos la iglesia tratara de esa misma manera a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio. Y la gente puede decir, bueno, es que eso no se compara, no, pero es una simbología que nosotros como embajadores de Cristo representamos en esta tierra. Entonces, esta misma situación y muchas más, a uno de los conocedores más extraordinarios de la Biblia, llamado Pablo, le acongojaba y le dolía, porque él tenía un sentir muy especial acerca de su pueblo Israel y de sus parientes, dice, según la carne. Si yo tengo parientes según la carne, pues lo más seguro es que esos parientes según la carne pues sean mexicanos, ¿verdad? No van a ser españoles, alemanes u holandeses. Son mexicanos porque mis padres, mis abuelos son mexicanos. Mi esposa es mexicana, yo soy mexicano. Entonces, mi descendencia en la carne, mis parientes en la carne, seguramente serán mexicanos. Así lo mismo con el apóstol Pablo. Sus parientes en la carne eran israelitas. No nos cuenta la escritura, no especifica absolutamente nada, pero eran israelitas, como él. Y de la misma manera, su etnia, su origen, era judío. También eran israelitas. Como a nosotros, nuestro México, yo creo que nos debe de doler. Tú prende tantito las noticias y vas a ver cuántos asesinatos, cuántos crímenes, cuántas personas desaparecidas. Yo viví hace algunos años en una colonia aquí en Tlalnepantla, Magisterial Vista Bella, y de alguna manera aprendí las noticias y que una balacera en Tlalnepantla, pertenece a Tlalnepantla. Y ahí no dijeron la dirección, pero sacan así, por ejemplo, las calles, no alcancé a ver la calle, pero decía Magisterial Vista Bella. Está aquí abajito, o aquí arribita, como quieras verlo, rumbo al Club de Golf Bellavista, por la López Mateos, ahí llegas a Vista Bella. Yo ahí viví un tiempo, una balacera, algunos muertos. Y acabamos de ver también algunos funcionarios de gobierno. Y vemos frecuentemente que alcaldes y fiscales y estos y el otro son acribillados y asesinados. Y yo te pregunto, ¿no te duele tu México? ¿No te duele tu nación? Y les voy a ser sincero, yo he pasado años de mi vida que de repente, si me acuerdo, oro por mi país. Les estoy hablando y les estoy abriendo mi corazón, siendo que la Biblia te dice que ores por tus gobernantes. Es un mandato de Dios. No es nada más, ay, ¿qué me falta? ¿Qué me falta con estos hombres? Que oren por sus gobernantes. No, a Dios no se le fue nada. Todo está escrito. Y hay muchas cosas que nosotros vemos, oímos, somos testigos y no hacemos nada. Absolutamente nada. Vean videos de Sinaloa, unas balaceras
de verdad como si estuvieran en la guerra del Oriente, así, de Gaza o alguna cosa por el estilo, horrible. Pero yo pregunto sinceramente, y espero que seas sincero como yo estoy siendo sincero contigo, ¿cuántas veces oras por tu país? Oras por tus gobernantes. Regularmente, ¿por qué oramos? Pues por cambiar de coche, por tener un mejor trabajo, por un aumento de sueldo, porque pase el examen, porque sea promovido, porque cambie de coche, por los chavos a lo mejor otro celular y tantas cosas vanas, que no está mal en un momento dado que puedas clamarle al Dios que lo da en abundancia, pero no te va a dar lo que tú quieras, sino siempre Dios te va a dar lo que tú necesitas y en lo que tú puedas desarrollar una buena mayordomía. Y por eso oramos. Quizás por un hijo, quizás por la enfermedad de alguien, por tu matrimonio, por algunas cosas de este tipo. Pero ¿cuándo oramos por nuestro país? ¿Cuándo? Yo quiero invitar a esta congregación a que empecemos a orar por nuestro país, que empecemos a orar por esta colonia donde estamos. En breve, yo espero que no pase mucho tiempo, hagamos alguna labor dentro de la colonia, le lavemos los pies a esta colonia, como cuando empezamos, nos tocó pintar las banquetas de estas calles, de esta calle, y luego de la calle de aquí, la perpendicular, no sé cómo se llama, la de las tortillas, por ahí nos vinieron a buscar que si les pintábamos también ahí, y lo hicimos. Y yo espero que lo volvamos a hacer y unamos al parque, y ahora somos más. Esa vez preparamos tortas, preparamos aguas frescas, la gente se acercaba, la gente pedía su torta y decía ¿cuánto debo? Y nosotros le decíamos que nada, porque realmente no era la finalidad reunir fondos ni nada por el estilo, simplemente era servir a los demás y a esta pequeña colonia. Y sin duda, mis amados, en esta colonia donde Dios nos ha puesto y las colonias perimetrales, hay personas, hay familias de aquí mismo, de tu familia, que no conocen a Cristo, que no conocen el Evangelio. El apóstol Pablo nunca dejó de compartir a los judíos, y en esta carta está compartiendo a los romanos, pero ahí había judíos. Y tú vas a ver que en toda la carta él sustenta toda su enseñanza con la Escritura, toda su enseñanza. Cita la Biblia una y otra vez. ¿Para qué? Para mostrarles a los suyos, a los judíos, que ellos ya sabían del Salvador, pero habían endurecido su corazón. Entonces, ese sentir que tenía por Israel y por su familia, dice, verdad digo, si tú recuerdas lo que dice en Romanos 9 del 1 al 5, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, por su país y por su familia. No te acomodes aquí en una silla, bajo un techo, un lugar agradablemente pintado con luces y audio y esta cosita con la que hablas y los demás te oyen. Las sillas no son de primer nivel, pero están acojinaditas, las pompis no se maltratan, estás cómodo. ¿Y qué más puedes pedir? Tienes una Biblia ahí en tu mano, tienes una Biblia en este aparato, o sea, tienes absolutamente todo. Están aquí algunos miembros de tu familia. ¿Qué más puedes pedir? Tienes un jardincito, hubo desayuno, no sé. ¿Qué más puedes anhelar? Estás en un lugar de privilegio, nos acomodamos con eso. No te acomodes, no dejes ni a tu familia ni a tu país. Empecemos a orar por nuestros gobiernos, por nuestro gobierno. Dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, una hipérbole,
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, o sea, todos los regalos son adopción, representan la gloria de Dios, el pacto cumplido, porque Dios pactó con nosotros, la promulgación de la ley, conocemos y sabemos el carácter de Dios, y el culto, me refiero a la forma de adorar a Dios, y las promesas. Todas las bendiciones y las promesas de los cuales gozamos nosotros como creyentes, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Por si tenías duda de que Cristo es Dios, aquí puedes subrayarlo, el cual es Dios. Se refiere a Cristo, dice, el cual es Dios, punto. Dios hecho carne. Este fue un regalo para el pueblo de Israel, pero hoy en día también es un regalo para nosotros los gentiles. El segundo punto de este apóstol es que él oraba por Israel y por su familia, lo que te acabo de comentar. Él oraba. En Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La parte fundamental en la que nosotros debemos orar por el resto de la gente. De ahí ya podemos pedir muchas cosas, pero nunca dejes de orar por la salvación. Nunca dejes de orar por la salvación de tus gobernantes. Tú imagínate que alguien dice la Escritura que no hay muchos nobles, o sea, mucha gente que esté en la nobleza, en el gobierno y que sean creyentes. Pero tú imagínate un gobierno con alguna persona que cree en Cristo como su Señor y su Salvador. Nuestro país sería diferente. Pero no oramos. Lo vemos ahí en la Escritura. Ahí mismo en Romanos dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios en el capítulo 13. Pero no oramos por ellas. Y tenemos un llamado de orar por ellas y no dejar de orar por tu familia. ¿Cuántos de aquí tienen familiares que no son de Cristo? ¿Cuántos? Y a veces son familiares bien cercanos. Algunos es el esposo, la esposa, el hijo, la hija, los padres. Y no conocen a Cristo. Pero no oramos por ellos. Entonces el segundo punto de este apóstol es el dolor y el anhelo que tenía en su corazón. Dolor primero, luego el anhelo y la oración para salvación. Para salvación. Y luego el tercer punto, la certeza que tenía por Israel, que también es su familia. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, el pueblo de Israel no ha sido desechado, porque también él es la evidencia, es la muestra, es como la esencia de decir, mira, yo también soy israelita y aquí estoy, soy salvo. Soy de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Y como con este versículo empezamos los versículos que vamos a ver, pues ya vamos a empezar a explicarlo con esto último. Dios, mis amados, no ha desechado a Israel por completo. La salvación vino por Israel y el Señor es un Dios de pactos y va a cumplir su pacto con Israel. Era necesario que Israel tropezara con la piedra del ángulo que es Cristo, que es su palabra, que es el fundamento, para que con ese tropiezo se abriese la oportunidad de salvación para nosotros que no somos judíos y que bíblicamente se denomina gentiles, el no judío. Pero se abrió la salvación. Y aquí estamos reuniéndonos, exponiéndonos a la palabra. Y es algo maravilloso, mis amados. Y Dios siempre, en todas las edades, siempre ha preservado un remanente fiel por gracia. Siempre. Aún cuando fue el diluvio. Había 8. Entraron al arca. Ese remanente fue suficiente. Siempre Dios ha guardado un remanente por gracia.
por lo cual Él muestra su fidelidad a sus promesas, para que si de ahorita en adelante tú tenías duda de que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús, tú sepas que las promesas de Dios son sí y amén. Es decir, así van a ser, se van a cumplir. Puedes vivir recargado en sus promesas. En Romanos 9 y 10, mis amados, este profundo dolor que experimenta Pablo por el rechazo de Israel y de su gente al Evangelio de Jesucristo, pues es una realidad que podría confundir a muchos y dicen, bueno, ¿ha desechado? Y él dice, no, el Evangelio sigue sirviendo para aquellos israelitas que crean, no en sus esfuerzos personales o en sus esfuerzos para cumplir la ley y sus tradiciones humanas, sino que crean en el Evangelio de Jesucristo, porque la salvación es para los que creen. Entonces, él asevera que no se ha cerrado, no hay un rechazo de parte de Dios, como tampoco lo hay para tu gente, para tu familia, tampoco hay un rechazo para México. No lo hay. Nosotros somos una evidencia de que a pesar de estar en una tierra llena de idolatría, llena de pecado, llena de crimen, llena de asesinatos, llena de secuestro, tomada por todos lados por el crimen organizado, nosotros estamos aquí. Somos esa misma evidencia de que Dios no ha cerrado la puerta a nadie y que nosotros tenemos un compromiso de compartir el Evangelio. Y aquí él asevera, dice, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Se declara israelita, mis amados, porque sabe que su identidad étnica, su nación, su pueblo al que él pertenece, como tú, que eres mexicano. Somos mexicanos, no sé si hay algún extranjero aquí, pero creo que no. Somos mexicanos todos, absolutamente todos. Él se declara israelita por esa identidad. Declara también que es descendiente de Abraham, es decir, es heredero, según la promesa que se le hizo a Abraham, de las promesas, primeramente de salvación, y creyó creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y de ahí todas las promesas, más de 8,000 promesas que hay en la Biblia, en las cuales podemos saber que somos beneficiados. Y dice también que de la tribu de Benjamín, de las 12 tribus había 2 tribus fieles, Benjamín y Judá. Nosotros somos ese remanente fiel, pero no por nuestras fuerzas o por nuestra lucha propia, sino por la gracia de Dios que fue derramada en ti. Entonces nosotros podemos guardar cierta fidelidad a lo que está escrito en este libro, a la persona de Jesucristo y al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esto mismo, mis amados, sigue siendo también para nosotros, porque dice la Biblia en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, estamos en este remanente, en un lugar difícil, inclusive políticamente por el mundo visto como peligroso. O sea, no sé quién de ustedes así ahorita dijera, ay, qué padre, voy a planear un viaje no quiero ofender, no sé si hay aquí alguien de Sinaloa, pero voy a planear un viaje a Sinaloa. Ahí a las balaceras han de estar re buenas así, y a ver qué se siente, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros. Pero en el extranjero, desafortunadamente, aparte de que nosotros contamos con 10,000 kilómetros de litorales, de las playas más hermosas del mundo, con una diversidad de climas, desde el desierto hasta el trópico,
muchas cosas tan hermosas. De los 23 tipos de suelos que hay a nivel mundial, México tiene 21. Del puro turismo con la belleza natural que tenemos y la belleza cultural, arqueológica y todo eso que tenemos, yo creo que ahí habría millones de entradas si esto se planeara de otra manera. Pero a pesar de esto, México en este momento, por desgracia, es visto en el extranjero hasta con una recomendación de que no viajes a México. Pero a pesar de que tú y yo estamos en México, somos de ese remanente. No sé si te sientes lo mismo que Pablo. Gracias, Señor. Gracias. Porque aparte, dentro de este remanente, en lo personal, digo, sí tengo cuidado de muchas cosas que antes no tenía cuidado. Yo podía salir muy tarde a caminar con el perro y con mi familia. Ahorita lo evito, porque te llegan en una moto, te sacan una pistola y te asaltan o te suben en una camioneta y las calles están solas. Pero no vivo con miedo, no vivo con temor, absolutamente de nada. El libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 35 al 37, dice: así ha dicho Jehová, que dé el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Veas, está hablando de leyes, está hablando de leyes. Que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y él determina en el versículo 36, y estas leyes que son inalterables, o sea, ¿tú crees que cuando vivía Pablo había olas en el mar? La luna salía, el sol brillaba durante el día. Y cuando vivía Jeremías o Isaías o Job o Adán y Eva o Caín o David, el rey David, o Salomón, el que tú me digas, esto ha sido inalterable. Y por eso dice en el versículo 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, así como esto no pasa y no va a pasar, estas leyes nunca han faltado, de la misma manera nunca faltará mi favor para el pueblo de Israel, ni para aquellos gentiles que se les abrió el evangelio para que fuesen salvos. Versículo 37, así he dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, o sea, ¿quién puede medir el cielo? Nadie. ¿Y quién puede explorar abajo de los fundamentos de la tierra? ¿Se conoce más del espacio que del mar que tienes aquí en tu planeta? O sea, no hay exploración, nadie puede explorar, nadie puede llegar a lo más hondo y decir en algún momento, eso nunca va a pasar. Nunca vas a conocer los fundamentos de la tierra ni vas a poder medir los cielos. También yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, así como esto no pasa, él tampoco va a desechar. Si esto pasara, bueno, ok, es algo imposible, pues así de imposible es que yo deseche Israel. Su fidelidad, mis amados, no depende de la respuesta del hombre. Esto es muy importante que lo sepas. La fidelidad de Dios no depende de la respuesta del hombre. A pesar de ti y a pesar de mí, Dios es fiel. Porque su carácter, mis amados, es inmutable y sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Por si no quedara claro, hay muchas citas, pero una muy conocida en Números 23, 19, dice: Dios no es hombre para que mienta. La palabra de Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Si Él dijo, lo va a hacer.
Habló y no la ejecutará. Él dijo, sea la luz, y fue la luz hasta el día de hoy. La luz no ha dejado de existir desde el día que Dios la creó. Y la oscuridad también, el día y la noche. Versículo 2 de Romanos 11. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabes qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, o sea, se queja Elías de cómo es Israel? Y nosotros podemos quejarnos de iglesias y hasta del pastor y de los siervos y las cosas que aquí faltan y que no se hacen como tú quieres, y podemos quejarnos de muchas cosas. Pero aunque eso pasara, que gracias a Dios no pasa, nosotros no somos desechados. Y en tu familia hay personas que no han sido desechadas y que están esperando que tú le prediques el Evangelio, que tú las invites a escuchar la palabra de Dios. La palabra desechado es repudiar o rechazar. Y ni siquiera la desobediencia es algo categórico para que Dios te deseche. Porque Dios siempre será fiel a su palabra y siempre será fiel a su pacto. Aquí hay una palabra clave que habla de conoció, que significa conocer de antemano, tener una relación íntima previamente con propósito. Tu relación que tienes con Dios fue diseñada desde la eternidad con un propósito. Dios quiere poner su imagen en ti. Tu imagen horrible que tenemos, la imagen horrible, Dios quiere cambiarla por la imagen de Dios. Si nosotros nos ponemos flojitos y cooperando y dejamos que el Señor obre, la Biblia dice en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, está hablando de un tiempo pasado, a los que antes conoció, un tiempo posterior, también los predestinó, de una predestinación, algo antes del destino, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, el ejemplo a seguir, la estatura más alta del varón perfecto que es en Cristo Jesús. La elección de Israel, mis amados, fue intencional, soberana y no fue accidental. Lo mismo la tuya. No fue un accidente del destino. Tú eras predestinado y fuiste predestinado en un acto de gracia, misericordia, en la omnisciencia y la sabiduría perfecta de Dios. Y dice que nos hace una pregunta la Escritura, dice que si no sabemos lo que dice Elías de la Escritura y cómo invoca a Israel diciendo, a Dios en contra de Israel diciendo. Elías, mis amados, pensaba que era el único sobreviviente de Israel. Y pensaba que ya Dios ya se había quedado sin pueblo. Soy el único, pensaba. Y vamos a ver esto a más detalle, pero acompáñenme a leer Romanos 11, versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte. Es la declaración de Elías. A tus profetas ya los mataron. Y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. O sea, te vas a quedar sin nada. Soy el único que queda. Y en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 10, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mis amados, el contexto de esta historia es que Elías estaba huyendo de Jezabel. ¿Por qué? Porque había confrontado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y en una manifestación celestial y divina respaldando la palabra
de Elías, que era la palabra de Dios, desciende fuego del cielo y quema todos sus sacrificios y mata en un instante a todos los profetas, son quemados. Pero después de este acontecimiento, Elías, como muchas veces nosotros, después de una cosa grandiosa como la salvación, hay etapas en la vida donde nosotros podemos caer en una crisis profunda, emocional y espiritual. Y él, estando en esta crisis, él clama a Dios, dice: a tus profetas te han dado muerte, evidenciando la rebelión abierta del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, de hecho, no se había unido con Dios en su palabra, y todos los profetas habían sido muertos en esta misma rebelión. Otra declaración es que los altares habían sido derribados, o sea, no estaban desarrollando el culto a Dios que estaba expreso en la Escritura. Y estaban haciendo cosas completamente diferentes, y aquí tenían como Dios a Baal. Y muchos de ellos, inclusive de los israelitas, se habían inclinado. Como nosotros podemos inclinarnos a muchas cosas de este mundo, es más, no necesitas nada de este mundo, puedes inclinarte tú mismo a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tus placeres, tus gustos, tus pretensiones, tu egoísmo, tu falta de sentido común, tu falta de generosidad, tu falta de entendimiento, tu falta de espiritualidad, o sea, y te entregas a ti mismo, dejas de lado lo de Dios y te dedicas a darte placer, a complacerte tú mismo. Eso es idolatría. Por eso dice la Escritura que honraron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y tú eres la primera criatura a la que tú mismo puedes rendirle culto y adoración. El pecado, ¿qué es lo que hace? Darte satisfacción. Ay, ¿a poco me iba a quedar callado si no sabe quién soy yo? Se la dije y se la redije y lo puse en su lugar, y te sientes muy orgulloso, muy orgullosa por haber hecho eso. Siendo que el Señor Jesucristo no hizo eso contigo. Pero es el orgullo, no es el que tú pongas en lugar a alguien. Más bien tú no estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Y él mismo pensaba que solo él quedaba y que procuraban matarle. El profundo sentimiento de soledad que el creyente puede llegar a experimentar, como soledad y abandono. Señor, pobre de mí, ve cuánto te sirvo, cuántas veces predico, cuántas horas paso con la Escritura, y cómo me pasa esto. Mis amados, ningún creyente es digno de conmiseración o autolástima o para llamar la atención y que alguien diga: pobrecito de ti. Tienes el regalo más grande que puedes recibir. Y aparte, ese regalo que recibes es inmerecido, y es la salvación. No estás ganando el mundo, pero el Señor Jesucristo es dueño de tu alma, y eso no tiene precio, porque jamás lo hubieses logrado por tus propios méritos. En Romanos 11:4, algo bien importante. Aquí hay un pero. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Mi amado, esta es la divina respuesta. Aquí está. Lo que te pasa, lo que tú quieres, lo que no sucede y lo que sí sucede, y por qué y esto. Aquí está. Esta es la divina respuesta. Es a lo único que deberíamos atender. Por eso esto es lo importante. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Dios hablando, me he reservado. O sea, tú no te preocupes, yo sigo en control. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Qué impresionante es Dios.
cuando pensamos que todo está destruido, cuando pensamos que no tenemos esperanza, cuando pensamos que todo está acabado en nuestra vida, Dios nos dice a través de una divina respuesta que ante cualquier situación que tú tengas, aquí se encuentra esa divina respuesta. Él tiene todo el control. Esta es la importancia, esta divina respuesta es la importancia que nosotros debemos de tener como creyentes a cualquier cosa, asunto o circunstancia o acción. Y en ese tipo de diferencias, ¿qué opina Dios? Esa es la divina respuesta. Ahí la vas a encontrar. ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿La tuya? ¿La de mi mamá, que es bien sabia y que hace unos frijolitos bien ricos? Eso no sirve de nada. Comes rico y hace unos frijolitos, pero te quiere, te mima, pero eso no tiene. La divina respuesta es la que nosotros debemos de buscar todos los días de nuestra vida, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que todos nosotros, hombres y mujeres, seamos enteramente capacitados, perfeccionados, madurados para vivir correctamente delante de los ojos de Dios, conforme al modelo bíblico. No tu modelo es egoísta. Tu modelo va a pretender cosas personales. ¿Te crees soberano o te crees soberana? ¿Crees que nada más tus chicharrones truenan? No, los que deben de tronar son los de Dios. Él dice que me he reservado 7,000 hombres. Cuando el siervo de Dios, de los más grandiosos también, Elías, estaba así como que decía, oye, ¿qué onda? Había visto un acontecimiento sobrenatural y fue testigo de cómo el fuego descendió del cielo y quemó el sacrificio del ofrecido a Baal y a todos sus profetas sin que faltara uno solo. A todos los mató. Pero estaba deprimido, estaba preocupado, estaba alterado. Pero ve lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Lo que dice Dios: y yo haré que queden en Israel 7,000. Ahí está la Biblia. Ahí está el profeta Pablo anunciando la Escritura. No tenemos otra cosa que anunciar. El testimonio está padre. Hay muchos testimonios que podemos tener nosotros, pero lo más hermoso es la palabra de Dios en tu vida y en la mía, renovando tus pensamientos y restaurando tu corazón de todos los errores que has cometido en tu pasado y probablemente lo sigues haciendo en tu presente, pero no le das oportunidad a Dios porque tu corazón se cierra y se endurece. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Tú eres parte de ese remanente que ahorita pues no se va a ir ahí no sé, ya no vas a ver el lunes cómo te haces pato en tu trabajo, o cómo le robas a tu jefe, o cómo, si eres estudiante, cómo haces tu mejor acordeón para copiar en el examen, y cómo engañas a tus maestros, o si eres un joven, cómo sales aquí y eso dices y te vas allá donde no dijiste y piensas que engañaste a tus padres y tus padres no ven todo, pero Dios sí lo ve. No hagas cosas que pienses que son ocultas delante de los ojos de Dios. No hay nada oculto ni nada que no sea manifiesto. Todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Él tenía reservados 7,000 hombres, a pesar de que este gran siervo que había orado, que había visto esta respuesta de Dios maravillosa, Dios le revela que son 7,000 hombres, que no está él solo, que Dios sigue actuando, que Dios sigue en control, y nosotros somos ese remanente por la gracia de Dios. Espero que así te consideres, por la gracia de Dios.
no por méritos propios. Y me encanta cómo dice Dios, dice, me he reservado, su acción soberana, absoluta, voluntaria, la voluntad de Dios. Él mismo los preserva. Y estos 7,000, Elías ni los conocía. Así como tú no conoces a las personas que les pueden llegar a compartir a tus parientes o a tus mejores amigos o amigas, ni sabes, y puede ser tú. Pero si fueran otros, ni los conoces a lo mejor. Pero Dios lo está haciendo. Lo único que tú y yo necesitamos es sentarnos delante de los ojos de Dios con un corazón agradecido, humillado, reconociendo que Él es soberano sobre mi vida y que Él manda y que yo no puede suceder otra cosa mejor que yo me conduzca conforme a todo lo que está establecido en este libro maravilloso que es la palabra de Dios y donde expresa su voluntad para mi vida. Porque Dios, mis amados, obra en el silencio, donde tú no ves. No necesitas saber lo que Dios está haciendo. Tú no sabes, si eres los niños de Club Semilla, no saben todo lo que tienen que hacer los padres para pagar una colegiatura, para que haya alimento en la casa, en la mesa, en el refrigerador, para que haya leche. No saben todo lo que los padres tienen que hacer. Ellos nada más se sientan y piden cereal o piden Zucaritas o Choco Crispies. Bueno, son las de mi época. Ahorita ya hay un montón de productos, pero las de mi época, Zucaritas y Choco Crispies. Y estas hojuelitas sin, ¿cómo se llamaban? Pero sin azúcar. Las Kellogg's, el cornflakes. Me gusta que Rosy sepa, aunque no es de mi época. Ella podría ser mi hija. Declara también que estas personas no han doblado su rodilla, son fieles. Es un remanente que no va a doblar su rodilla. Tú no te vas a ir por las tortas como, perdón la expresión, como atraído por cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura. Tú sabes perfectamente quién es Cristo. Tú sabes lo que recibes aquí. Difícilmente si te has expuesto aquí por un tiempo, no porque aquí sea algo plus ultra, esto sí es plus ultra, y si esto se comparte en alguna congregación fielmente, estás seguro. Tu enseñanza, tu doctrina, tu caminar es seguro porque va de la mano de Dios y de su voluntad y de su palabra. Estas personas que doblaron su rodilla es un acto de adoración, es un acto de sumisión, pero no se contaminaron ni se rindieron al sistema de ese mundo, de ese momento. Y lo mismo podemos ver en diferentes etapas de la Biblia, en el Nuevo Testamento, personas que se mantuvieron fieles y firmes. O también, por ejemplo, Daniel. Daniel es un caso muy conocido, los amigos de Daniel. En 3:12, Daniel 3:12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Ellos no hicieron lo que tenían, ellos hicieron lo que Dios quería que hiciera, sin importarle. Y vemos que Daniel también lo volvió a hacer y él siguió orando 3 veces al día como era su costumbre, sin inclinarse al rey de ese momento. Y hay muchos reyes de este momento. Puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser tu persona, puede ser alguien, puede ser algún hijo, alguna hija, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser algún pasatiempo, puede ser un deporte.
puede ser lo que sea, pero lo que Dios quiere es que Él ocupe ese lugar y su palabra. Cristo y su palabra en nuestro corazón deben de ocupar ese lugar, porque Dios persevera fiel y firme, aunque nuestros ojos no vean a esos humanos que Dios ha levantado en otros lugares por miles y miles y millones de personas, en este mundo de millones de personas, en todos los países, mis amados, porque Dios es fiel. Hay lugares donde se tienen que esconder en sótanos. Hay lugares donde no pueden portar una Biblia. Yo puedo andar con esta Biblia que cuando le digo a mi esposo, oye, ¿me ayudas con la Biblia? Dice, ay, no, está bien pesada. Dice, escoge otra. Ella quiere una chiquita. Esta está buena. Y no tiene letra grande, pero sí está pesada. Pero de verdad es como en mi época, los que son más o menos no necesariamente de mi época, pero saben cuando tú jugabas canicas y tú tenías tu tirito. Este es mi tirito. Y doy gracias a Dios porque me siento muy a gusto. Es mi herramienta donde Dios me alimenta. Yo tengo mi plato favorito. Había varios, pero se rompieron todos. Nada más quedó uno. Y ya mi esposa me lo iba a ganar y que se lo gano. Le digo, no, este plato, ya tú rompiste el tuyo, quedaban dos. Este ya es para mí. Y en ese como mi sopa y las cosas caldosas. Y así nos acomodamos con la Biblia si pasamos tiempo con ella. Es lamentable ver unas Biblias nuevas. Y al año siguen nuevas. Y a los 2 años siguen igual de nuevas y no las lavan con Bel Rosita y siguen nuevas. Porque no las leen. Y eso es muy triste, no las usan. Y la pregunta de todo esto es que si el Señor puede ver en ti un corazón obediente, un corazón dispuesto a obedecer, que busque de día y de noche no contaminarse, ni rendirse al sistema de este mundo, ni a tu carne, ni a los deseos de tus ojos, ni a la vanagloria de la vida, porque te sabes pecador y sabes que si te apartas de Jesús, nada vas a poder hacer. Si tú lo sabes, aquí vas a estar. No te voy a tener que llamar, porque sabes que este es tu lugar donde vienes a alimentarte de la palabra de Dios. Versículo 5 de Romanos 11. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente fiel, que no está perdido y que Dios sabe perfectamente bien dónde está y que quiere usarte. Si tú eres de ese remanente, dile al Señor como algunos profetas, heme aquí. Heme aquí. Como el mismo Pablo, el autor de este libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando tuvo el encuentro con Cristo después de ser un perseguidor de la iglesia. Y en los tiempos de Pablo, mis amados, había convertidos. En la primera predicación dice la Escritura que se convirtieron 3,000 después de Pentecostés. Lo podemos corroborar en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4, versículo 4 también. El otro es Hechos 2, 41. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, nada más de los varones, era de 5,000. Siempre Dios reservando un remanente a través de las generaciones, nunca por mérito humano, sino siempre por elección soberana, siempre por gracia.
Pero esa situación, mis amados, es muy importante que lo entendamos, no me exime ni me libera como creyente verdadero de la obligación y el compromiso de pedirle todos los días al Señor, cada vez que me levanto, que me ayude teniendo misericordia de mí y que me dé gracia para que yo pueda transcurrir mi día hasta que llegue la noche y me duerma, siéndole agradable a Él. Porque quiero llegar a la meta y todos los días de mi existencia, los años que me queden, quiero ser una persona útil dentro de ese remanente. Quiero pertenecer a ese remanente siempre. Versículo 6 de Romanos 11. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es gracia. Ya no es obra, perdón, ya no es obra. Gracias. Las obras, mis amados, en nosotros como creyentes, simplemente es una manifestación del Evangelio que amorosamente ha sido depositado en ti por la obra del Espíritu Santo de Dios, y tú lo manifiestas conduciéndote para lo que fuiste creado. Fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. O sea, no te cuelgues medallas. Si predicas, cantas, compartes, enseñas, lo que hagas, no es medalla propia, es una medalla que le debes a Dios, es un privilegio que le debes a Dios. Y precisamente por eso dice, y si por gracia, ya no es por obras. O sea, si tú lo recibes por gracia, pues lo que tú hayas hecho, lo que tú hagas, pues no va a alcanzar para nada. No vas a poder ganar absolutamente nada. La salvación y la elección de ese remanente es exclusivamente por gracia. Las obras humanas no contribuyen en absoluto al llamado eficaz. No es porque, no, es que yo, si hubieras visto antes de venir a Cristo qué bueno era, y cómo yo sí leía la Biblia, y cómo yo sí hacía esto y hacía lo otro, y obras de caridad, y siempre a las ancianas y a los viejitos y a los niños de la calle, y te pones tus medallas, y por eso seguramente Dios me necesitaba para que viniera a sus pies y me sembrara en una iglesia porque Él quería que yo compartiera el Evangelio. No, mi amado, de verdad, lo que tú hayas hecho, de cualquier manera, eran obras infructuosas de la carne, tratando de autojustificarse delante de un Dios bueno, el único que es bueno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don, es un regalo de Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Santiago 2:18, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mi manera de vivir. La fe se muestra como tú vives, con lo que tú haces. No nada más con lo que tú hablas, sino con lo que tú haces. Versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. En Romanos 9, 30 al 32, podemos recordar lo que ya habíamos visto. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea, no les fue revelado el Evangelio a ellos, sin embargo, ellos por la gracia de Dios alcanzaron la justicia a través de los méritos de Cristo, que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, o sea, para ese cumplimiento de la ley perfecto, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Romanos 10, 2 y 3 también
puedes encontrar algo más. Estas personas regularmente de manera voluntaria son endurecidos. Se endurecen hacia el Evangelio. Insensibles, cegados, se vuelven obstinados. Es un rechazo voluntario y permanente. Y este endurecimiento de Dios, como lo hizo con Faraón, no es arbitrario, sino una consecuencia del rechazo. En Juan 3:19 dice la Biblia que esta es la condenación, o sea, Dios no viene a condenar al mundo, pero esta sí es la condenación, que la luz, la persona de Cristo, su misma palabra, vino al mundo, y los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y simplemente no vienen a la Biblia, no vienen a una reunión como esta, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque si por alguna razón yo veo en algunos de ustedes, tengo el compromiso, si veo algo que no es acorde a la palabra de Dios, mi compromiso es comentártelo amorosamente, porque tengo una responsabilidad sobre tu vida como pastor de esta iglesia. Entonces tengo ese compromiso de humildemente decirte, esto no está bien que lo hagas, y espero no lo tomes a mal si en algún momento dado pasa. En Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Versículo 8 de Romanos 11, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Quién se los dio? Dios. Ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Sigue pasando esto. El endurecimiento, mis amados, fue profetizado, no fue sorpresa. Ahí en Isaías 29 y en Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10, dice, porque Jehová derramó sobre ustedes espíritu de sueño, es decir, de estupor, aturdimiento, entumecimiento mental y por supuesto espiritual, una insensibilidad absoluta espiritual. Es la condición de una persona que no responde a la verdad aunque la escuche, porque muchos escuchan pero no todos responden. Ojos que no ven, oídos que no oigan. Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Una insensibilidad a la verdad espiritual del Evangelio y a la persona de Cristo. Y el juicio de Dios viene y no se endurecieron voluntariamente y luego pues, el Señor permite esa dureza y los entrega a pasiones desordenadas y vergonzosas. Mis amados, este juicio no es eterno, de ese endurecimiento, pero sí es vigente. Hay personas que pueden estar escuchando la predicación, la palabra de Dios una y otra vez, y conforme más la escuchan, van endureciendo su corazón. Y este endurecimiento, digo, por supuesto que va a ser parcial y temporal, hasta que los gentiles entren en plenitud de salvación. Personas que se salvan por esa elección soberana y omnisciente y que se exponen voluntariamente a la verdad del Evangelio, y el Señor abre su entendimiento y sus oídos para que entiendan y sus ojos para que vean la verdad. No hay forma de salvación que no sea a través de la verdad del Evangelio. 2 versículos más. Y David dice, sea vuestro convite en trampa y en red, y en tropiezo y en retribución. Este es un salmo mesiánico de David. Salmo 69:22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Aquí se refiere a convite, se refiere a un banquete o a una fiesta, es decir, todo lo que Dios había puesto delante de Israel y todo lo que Dios hoy en día sigue poniendo delante de ti y no lo valoras y no lo aprovechas y sigues con una conducta igual, de pecaminosa, de rebelde, y aunque vengas aquí, tu vida no le da chance a Dios de que la transforme.
Esa bendición, esa provisión y esa comunión representan las bendiciones espirituales que Dios derrama sobre tu vida, juntamente con las materiales, porque tienes que comer, tienes que vestir. Israel disfrutaba de todo eso, disfrutaba del templo, disfrutaba de la ley que es los mandamientos de Dios, disfrutaba de los pactos, pero todo esto lo quiso hacer tan exquisito y tan perfecto, y no tengo tiempo ya para explicarles porque tenía un ejemplo muy claro para que darme a entender, pero ya es tarde. Se convirtió en trampa para ellos. Su orgullo era confiar en sí mismo, rechazar al Mesías, atrapados por la confianza en las obras y en las tradiciones y en el esfuerzo humano, pero no en la gracia de Dios. Israel se convirtió en sí mismo como un ídolo, confiando en sí mismo y justificándose siempre o tratando de justificarse siempre delante de Dios. Versículo 10 de Romanos 11 y último. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbeles la espalda para siempre. Esto también Pablo cita esta porción de la Escritura que está en el Salmo 69, 23. Todo lo que Pablo le está diciendo a los romanos, donde hay judíos, hay Biblia, para que se den cuenta que eso ya estaba, que ahí lo dice. Como ahorita yo les dije, subrayen que Jesucristo es Dios, porque muchas veces, ¿y dónde? Ahí está, es una de muchas. Pero para no desviarme, sus ojos habían sido obscurecidos para que no vean. En Juan 9:39 dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que dicen ver, sean cegados. Hay gente que dice, no, yo sí veo re bien. Y encorvados de la espalda, cargas pesadas. En Mateo 23:4 dice la Escritura, y habla con estas personas que tenían cargas pesadas y las ponían en otros, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren o pueden moverlas. Habla de ceguera espiritual, mis amados, porque rechazaban una y otra vez la gracia de Dios. Estaban inmersos en el pecado, en las tradiciones infructuosas de su carne, en la culpa, y no podían resolver sus conflictos. Y aquí podemos ver que es la condición del hombre cuando se endurece ante la verdad del Evangelio y decide cargar su propia justicia. Y no la vas a poder cargar, porque todo es por gracia. Inclina tu